El día del entierro de mi esposo, mi propio hijo adoptivo me susurró al oído: «Tú lo mataste, vieja vaca. Mereces ser usada hasta morir». En ese momento, supe que estaba viviendo con alguien que podría lastimarme en cualquier instante. Ay, mis queridos, qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden llamarme Guadalupe Jiménez Ramírez. Tengo 73 años y nací en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hoy vivo en otro lugar mucho más hermoso, que pronto les contaré. Algunos me conocen como Doña Lupita de la Placita, porque todos los días, cuando el clima lo permite, voy a sentarme en la banca del Zócalo para alimentar a los pajaritos y conversar con quien ande por ahí. Hoy mismo desperté tempranito, preparé mi café de olla bien caliente, como nos gusta a los mexicanos, y vine a grabar este video para ustedes. Estoy aquí en mi salita. Miren nomás las paredes llenas de esculturas en madera que yo misma tallé a lo largo de los años. Esa de ahí, una calavera de Día de Muertos con flores, fue la primera que hice. Ya tiene más de 30 años. Agarré un pedazo de mezquite caído después de una tormenta y lo transformé en arte. Allí en el rincón, aquella escultura de la familia de pájaros, ¿la recuerdan? La hice en 1994, cuando llovió tanto que los pinos quedaron todos empapados y estuve semanas sin poder salir de casa. El tallado en madera. Este arte entró en mi vida como una bendición. Comencé a trabajar con madera después de una etapa muy difícil, ¿saben? Fue mi terapia, mi refugio. La primera pieza fue una pequeña cuchara para café, toda torcida y desproporcionada, pero era el comienzo de mi sanación. Después vinieron los pájaros, los animales de la región, las escenas de la vida en el campo, y ahora hago hasta piezas grandes que vendo en el tianguis de artesanías aquí en la ciudad. Mi casa ahora es pequeña, pero para mí es un palacio. Tengo mi cuartito con la ventana que da al patio, donde planté un naranjo que da frutas tan dulces que parecen miel. En la cocina, mi estufa de leña que uso en invierno para hacer ponches y dejar la casa acogedora cuando llega ese frío que cala hasta los huesos que solo nosotros en las alturas de Chiapas conocemos. Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida, o ya de noche cuando los niños se fueron a dormir? Siempre leo todos los comentarios y me da tanta alegría saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy dolorosa, pero que necesita ser contada. Una historia sobre esperanza, desilusión y nuevo comienzo. Sobre cómo un sueño de familia puede transformarse en pesadilla. No es fácil revivir ciertos recuerdos, pero tal vez mi experiencia pueda ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Saben, la vida no siempre sigue el camino que planeamos. Desde chiquita yo soñaba con tener una casa llena de niños, oír risas corriendo por los pasillos, enseñar a hacer tortillas y salsa. Pero Dios tenía otros planes para mí, y este viaje me llevó por caminos que jamás imaginé recorrer. Mientras preparo otro café, voy regresando en el tiempo a cuando era solo una niña corriendo por los campos de San Cristóbal, sin imaginar lo que la vida me tenía reservado. Nací en 1952, en una casita sencilla en el barrio de Guadalupe, aquí mismo en San Cristóbal. Mi padre, Heriberto Jiménez, trabajaba en la hacienda cafetalera El Paraíso, cuidando los cafetales. Era un hombre alto, de manos callosas y sonrisa fácil, incluso después de un día entero bajo el sol. Mi madre Soledad era costurera. Pasaba los días inclinada sobre la máquina Singer que recibió como regalo de boda. ¿Cómo se enorgullecía de esa máquina? Decía que fue lo que nos salvó del hambre en los tiempos difíciles. Éramos 3 hermanos, yo, la del medio y mis 2 hermanos. El mayor, Eduardo, siempre fue el protector de la familia, serio y responsable desde pequeño. El menor, Tomás, era el travieso, siempre metiéndose en líos, pero tenía un corazón tan bueno que nadie podía enfadarse con él por mucho tiempo. Nuestra casa era pequeña, de adobe, con una estufa de leña que permanecía encendida todo el día en invierno.
El piso era de tablones anchos que crujían cuando caminábamos, y en las paredes mi madre colgaba santos de yeso que ella misma pintaba. En el patio teníamos una huerta grande y algunas gallinas. Mi padre también cultivaba café, aguacates y mangos. ¡Ay, qué delicia eran aquellos mangos fresquitos recién cortados del árbol! Y cómo me gustaba ayudar a mi madre a hacer conservas de frutas y chiles en escabeche para el invierno. La rutina era siempre la misma. Despertar con el primer canto del gallo, tomar café con pan dulce y leche recién ordeñada. Después, mientras mi padre iba a la hacienda y mi madre cosía, nosotros los niños ayudábamos en las tareas antes de ir a la escuela. Yo barría el patio, alimentaba a las gallinas y ayudaba a lavar la ropa en el lavadero de piedra. El agua estaba tan fría en invierno que mis dedos se ponían moraditos, pero ni nos quejábamos. Así era la vida de toda la gente que conocíamos. La escuela quedaba a casi 1 hora de camino. Íbamos a pie, los 3 juntos, por un caminito de tierra que atravesaba los cafetales. En el camino encontrábamos a los hijos de otros campesinos, la Justina Morales, los gemelos Raúl y Ramón Torres, la Carmela Sánchez. Jugábamos a las escondidas entre los cafetales, a las atrapadas en los campos, a la ronda en la hora del recreo. La maestra, doña Concepción, era severa pero justa. Cuando alguien no sabía la lección, se quedaba castigado después de clases, escribiendo en el pizarrón. Las fiestas en el pueblo eran los momentos más esperados. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, claro, era la más importante. Todo el mundo se arreglaba, las mujeres con sus mejores vestidos, los hombres de traje y corbata incluso con el calor. Había procesión con la imagen de la Virgen, música con la banda de don Octavio Mendoza y mucha comida rica. Mi madre siempre hacía unos chiles en nogada que todos elogiaban, y mi padre llevaba su mejor mezcal casero. Después había baile y nosotros los niños nos quedábamos espiando a las parejas bailando hasta caer de sueño. En las noches de invierno nos reuníamos en las casas de los vecinos para contar historias, jugar a las cartas y comer elotes asados en la plancha de la estufa. Los hombres tomaban tequila para calentarse, las mujeres tejían y nosotros, los niños, escuchábamos historias de aparecidos que nos hacían dormir abrazados unos a otros de tanto miedo. Fue en una de esas noches, cuando yo tenía unos 10 años, que oí por primera vez la historia de la tía Honorina, que nunca pudo tener hijos y acabó muriendo sola. Las mujeres hablaban bajito, pensando que no escuchábamos, pero oí cuando la comadre Isidora dijo: «Pobrecita Honorina, marchita como flor sin agua, sin un hijo que la cuide en la vejez». Aquello quedó dando vueltas en mi cabecita. ¿Y si yo tampoco pudiera tener hijos? ¿Sería triste y solitaria como la tía Honorina? En la escuela, cuando la maestra preguntaba qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, las otras niñas decían: «Maestra, enfermera», pero yo siempre respondía: «Quiero ser madre». La maestra se reía y decía que eso no era profesión, pero para mí era el sueño más importante. A los 12 años tuve mi primera menstruación. Mi madre me explicó que ahora podría tener hijos, pero solo después de casada, claro. «Es una bendición de Dios», decía. «La mayor alegría de una mujer es dar vida». Yo me imaginaba cómo sería tener un bebito en brazos, amamantarlo, ver sus primeros pasitos, enseñarle las primeras palabras. Lo que no sabía es que mi cuerpo escondía un secreto que solo descubriría años más tarde, algo que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Los dolores que sentía, tan fuertes que me hacían acostarme hecha un ovillo durante días, no eran normales como pensaba mi madre. «Así es, hija. Toda mujer pasa por esto», me decía mientras me daba té de manzanilla para aliviar. Pero no era así, no. Era la primera señal de que mi sueño de ser madre sería mucho más difícil de lo que imaginaba. En aquellos tiempos de inocencia, corriendo por los cafetales con trenza en el pelo y vestido cosido por mi madre, no podía imaginar las pruebas que la vida me reservaba, ni cómo mi deseo de maternar sería probado de maneras que ninguna niña debería enfrentar. Fue a los 18 años que conocí a Raúl Ramírez. Había venido de Oaxaca para trabajar en la fábrica de textiles aquí en San Cristóbal.
Nos encontramos en un baile por las fiestas patrias en la plaza principal. Yo ni siquiera iba a ir, pero mis amigas me invitaron y fui con ellas. Él estaba allí con unos primos, un muchacho alto, de hombros anchos y un modo callado de ser. Cuando me sacó a bailar, sentí ese frío en la barriga que mamá siempre decía que sentiría cuando encontrara al hombre indicado. Raúl no era de muchas palabras, pero tenía unos ojos que hablaban por él, ojos cafés, profundos, que me miraban como si yo fuera la única mujer del mundo. Comenzamos a salir a escondidas porque mi padre no quería que me involucrara con alguien de fuera de la comunidad. Estos oaxaqueños no tienen el mismo respeto por la familia, decía. Pero Raúl pronto conquistó a mi padre con su manera trabajadora y honesta. Salimos durante 2 años y nos casamos en 1972, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santo Domingo. Yo tenía 20 años, él 24. Nos fuimos a vivir a una casita alquilada en el barrio de San Ramón, cerca de la fábrica donde él trabajaba. Yo conseguí un empleo de dependienta en la Mercería López, una tienda de telas del centro. Éramos jóvenes, trabajadores y llenos de sueños. El mayor de ellos, claro, era tener hijos. Pronto empezamos a intentarlo. Mes tras mes, yo esperaba ansiosa un retraso que no llegaba. Los dolores durante mi periodo seguían siendo terribles, a veces dejándome en cama por días. Raúl se preocupaba. «Vamos al médico, Lupita. Esto no es normal», insistía. Pero en aquella época, una mujer solo iba al médico en último caso. Daba vergüenza hablar de esas cosas. Después de 1 año intentando sin éxito, finalmente me armé de valor y fui a consultar con el doctor Laurencio en el hospital regional. Me examinó, hizo preguntas que me dejaron roja de vergüenza y pidió algunos análisis. Cuando volví por los resultados, su expresión ya me lo dijo todo. «Señora Ramírez, usted tiene una condición llamada endometriosis severa. Es cuando el tejido que recubre el útero crece fuera de él. En su caso, ya está muy avanzada y ha afectado las trompas de falopio. Desafortunadamente, va a ser muy difícil, casi imposible, que usted quede embarazada naturalmente». Salí del consultorio en estado de shock. Caminé por las calles del centro, sin ver hacia dónde iba, las lágrimas nublando mi visión. ¿Cómo contarle esto a Raúl? ¿Cómo decirle al hombre que amaba que no podría darle los hijos que tanto soñábamos? Me senté en una banca del Zócalo y lloré hasta no tener más lágrimas. Una señora mayor se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro. «Valor, hija mía. Dios nunca da una carga mayor de la que podemos llevar». En ese momento, aquellas palabras no me trajeron ningún consuelo. Cuando llegué a casa, Raúl estaba esperándome ansioso. Bastó mirar mi rostro hinchado de tanto llorar para que entendiera que la noticia no era buena. Le conté todo, sollozando, esperando ver decepción en sus ojos, pero lo que vi fue solo amor y preocupación. Me abrazó fuerte y dijo: «Lupita, me casé contigo, no con la posibilidad de tener hijos. Vamos a superar esto juntos». Y lo superamos por un tiempo. Intentamos tratamientos, nuevos médicos, incluso curanderos y remedios que las ancianas del pueblo recomendaban. Nada funcionó. Los años fueron pasando y la herida se fue convirtiendo en cicatriz. Dolía, pero ya no sangraba como antes. Nos concentramos en el trabajo, en los viajes que hacíamos a la playa en verano, en los sobrinos que venían a pasar temporadas con nosotros. Fue justamente mi hermana Carmen, que trabajaba como asistente social, quien primero sugirió la adopción. Conocía casos de niños que necesitaban un hogar por su trabajo. «Ustedes tienen tanto amor para dar, ¿por qué no lo consideran?», preguntó durante una comida dominical en 1980. Raúl y yo nos miramos. Nunca habíamos hablado seriamente sobre eso. Aquella noche, acostados en la cama, empezamos a hablar sobre la posibilidad. «Sería como ganarnos la lotería», dijo Raúl abrazándome. «Un hijo o hija para llamar nuestro». Me dormí aquella noche soñando con una carita sonriente, llamándome mamá. Pero el camino de la adopción resultó mucho más difícil de lo que imaginábamos.
En 1981 comenzamos el proceso. Carmen nos ayudó con los papeles, estudios sociales, entrevistas. La burocracia parecía interminable. Visitamos orfanatos, conocimos niños, nos encariñamos con varios, pero siempre había algún impedimento. O eran grupos de hermanos que no podían ser separados, o tenían familiares que aún mantenían la custodia, aunque sin condiciones para criarlos. Fueron 4 años de espera, frustración y esperanza renovada. 4 años de preparar un cuartito que quedaba vacío, de comprar ropita que permanecía en los cajones, de soñar con una vocecita infantil que no llegaba. Raúl empezó a desanimarse. «Tal vez no sea para nosotros, Lupita», decía. Pero yo me negaba a desistir. Algo dentro de mí decía que había nacido para ser madre de una forma u otra. Y entonces, un miércoles gris de junio de 1985, sonó el teléfono. Era Carmen, la voz temblando de emoción. «Lupita, preparen las maletas y vengan a Ciudad de México mañana temprano. Hay un niño, 5 años, acaba de entrar al sistema. La madre falleció. El padre es desconocido, no tiene parientes. Hablé con el juez. Él los conoce por el proceso anterior. Hay una posibilidad real». Apenas dormimos esa noche. De madrugada tomamos el autobús hacia Ciudad de México. El corazón a 1000 por hora. En la Casa Hogar Estatal, un edificio antiguo y mal conservado en el centro de la capital, conocimos a Alberto, un niñito delgado, de ojos grandes y asustados, cabello castaño cortado al rape. Cuando nos presentaron, se quedó quieto, sosteniendo un carrito de plástico con ruedas rotas, sin decir una palabra. «Está en shock», explicó la asistente social. La madre murió hace 2 semanas de neumonía. Él estaba solo en el apartamento con ella cuando sucedió. Estuvo allí por 2 días, hasta que un vecino se dio cuenta. Mi corazón se encogió de imaginar el sufrimiento de aquella criatura. En ese momento, supe que haría cualquier cosa para protegerlo, para darle todo el amor que su corta vida ya le había negado. Los primeros encuentros fueron difíciles. Alberto casi no hablaba, no sonreía, no dejaba que lo tocáramos. Íbamos todos los días a la casa hogar llevando pequeños regalos, un carrito nuevo, un libro de cuentos, un suétercito de lana que yo misma tejí con los colores del América, equipo que descubrimos era su favorito. Poco a poco, una primera sonrisa tímida, una pregunta susurrada, una mirada que ya no huía de la nuestra. Después de 3 meses de visitas, estudios y más papeleo, finalmente llegó el día de llevar a Alberto a casa. Arreglamos su cuarto con una cama nueva, un estante lleno de libros infantiles, una alfombra con dibujo de pista para carritos. Mi hermano Tomás y mi cuñada Sofía hicieron una barbacoa de bienvenida el domingo con toda la familia reunida para conocer al miembro más nuevo de los Ramírez. Alberto estaba asustado con tanta gente, tanta atención. Se quedó pegado a mí todo el tiempo, escondiendo la cara en mi falda cuando alguien intentaba hablar con él. Solo aceptó sentarse en el regazo de Raúl cuando éste prometió mostrarle su colección de miniaturas de coches. Después fue el inicio de una conexión especial entre los dos. Los primeros meses fueron de adaptación. Alberto tenía pesadillas frecuentes, despertaba gritando en medio de la noche. A veces tenía accesos de rabia inexplicables, rompiendo juguetes o negándose a comer. La psicóloga del juzgado, doctora Natalia, nos orientó. «Es normal. Está probando límites, viendo si ustedes van a abandonarlo como siente que fue abandonado antes». A pesar de las dificultades, también había momentos de pura alegría. El primer «mamá» que me llamó mientras le hacía una curación en su rodilla lastimada. La primera vez que durmió toda la noche sin pesadillas. El día que llegó de la escuela con un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. «Esta es usted, este es papá, y este soy yo», explicó orgulloso. Raúl se dedicaba al niño con un amor que me emocionaba. Le enseñaba a pescar en la presa del tío, a jugar fútbol en la cancha del barrio, a reconocer los pájaros por su canto. Poco a poco, Alberto se fue transformando en un niño alegre y lleno de energía. En la escuela se destacaba en matemáticas y dibujo. En casa era cariñoso y educado, siempre dispuesto a ayudar en las tareas.
Hicimos lo correcto, Lupita, me decía Raúl por la noche, mientras observábamos al niño durmiendo. Él es nuestro hijo, tanto como si hubiera salido de tu vientre. Yo estaba de acuerdo, el corazón rebosando de gratitud y amor. Mi sueño de ser madre se había realizado de una forma diferente, pero no menos profunda. Lo que no sabía era que aquel niño de ojos dulces guardaba heridas mucho más profundas de lo que imaginábamos. Heridas que el tiempo no curaría, sino que transformaría en algo oscuro y peligroso que un día amenazaría con destruir todo lo que construimos con tanto amor. Los años fueron pasando y nuestro Alberto fue creciendo. Cuando cumplió 12 años en 1992, comenzamos a notar cambios en su comportamiento. Al principio, pensábamos que era cosa de la edad, esa fase difícil que todos los padres temen. Empezó a volverse más reservado, a encerrarse en su cuarto, escuchando música alta, a responder de forma insolente cuando le preguntábamos sobre la escuela. «Es normal, Lupita», decía Raúl. «Yo también fui así a esa edad. Cosa de muchachos, ya pasará». Pero algo me decía que no era solo eso. Su mirada había cambiado, se había vuelto más dura, desafiante. En la escuela, las calificaciones, que siempre fueron buenas, comenzaron a bajar. Recibí la primera llamada de la directora, doña Estela, cuando lo sorprendieron fumando en el baño con otros chicos. «Se está juntando con malas compañías», advirtió la directora. «El Mario Orozco y esos muchachos del barrio La Esperanza tienen historial de pequeños robos y vandalismo». Volví a casa con el corazón apretado. ¿Cómo contárselo a Raúl, que siempre defendía al hijo? Cuando finalmente me armé de valor y le mostré la nota de la escuela, su reacción me sorprendió. En lugar de preocupación, vi casi un orgullo en los ojos de mi marido. «El chavo está haciéndose hombre, Lupita. No puede ser criado como un santito. Déjalo conocer el mundo, defenderse». Aquella fue nuestra primera discusión seria sobre la crianza de Alberto. Yo insistía en que necesitaba límites, supervisión. Raúl argumentaba que solo le estaba dando alas al hijo. «Fue criado sin padre, sin referencia masculina. Ahora necesita aprender a ser hombre», repetía, como si eso justificara todo. La situación empeoró cuando Alberto entró en la preparatoria. Había días que ni regresaba a casa después de clases. Llegaba tarde por la noche, a veces oliendo a alcohol. Cuando yo reclamaba, me ignoraba completamente o decía cosas como: «Usted no manda en mí. Ni siquiera es mi verdadera madre». Cada palabra de esas era como una puñalada en mi corazón. Había dedicado mi vida a ese muchacho. Lo había amado como si hubiera salido de mi vientre. Y ahora, en la adolescencia, me echaba en cara que no éramos una familia de verdad. Lo peor era que Raúl nunca me apoyaba en esos momentos. No quiso decir eso, Lupita. Es solo su manera de desahogarse. O bien, deja de estar encima del chavo. ¿No es suficiente lo que sufrió antes de venir con nosotros? Comencé a sentirme cada vez más sola, más aislada. Mis amigas no entendían por lo que pasaba. «Suerte la tuya que solo tienes uno», decía mi amiga Irene, madre de 4 hijos. «Imagínate si tuvieras varios dando problemas». Pero no eran solo problemas lo que Alberto daba. Era un desafío constante, una agresión velada, un distanciamiento que dolía demasiado. Él se acercaba cada vez más a Raúl y se alejaba de mí. Los dos tenían secretos, conversaciones de hombre a hombre, de las cuales yo era excluida. Mi marido comenzó a darle dinero a escondidas, a encubrir sus salidas nocturnas, a inventar excusas cuando faltaba a la escuela. Una noche confronté a Raúl después de que Alberto salió. «Estás echando a perder a nuestro hijo. Necesita límites, no un cómplice». Mi marido golpeó la mesa con fuerza, algo que nunca había hecho antes. «¿Quieres transformarlo en una niña? Es un muchacho, necesita vivir». «Y Moe, ¿sabes qué? Él no es nuestro hijo, es mi hijo. También tengo tanto derecho como tú de decidir cómo criarlo». Aquellas palabras abrieron una herida que nunca más cicatrizó completamente. Por primera vez sentí que éramos 2 equipos diferentes, Raúl y Alberto de un lado,
yo sola del otro. Lloré toda la noche en el cuarto de huéspedes. La situación en casa se volvió insostenible. Alberto casi no me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con desdén. Raúl y yo apenas hablábamos, solo sobre asuntos prácticos. Paga la cuenta de luz, el coche necesita ir al taller. Nuestra casa, antes llena de amor, se había transformado en un campo de batalla silenciosa. Fue en esa época que conocí a doña Genoveva, una señora mayor que frecuentaba la misma iglesia que yo. Después de misa, desahogué con ella mis problemas. Con su sabiduría de quien ya había vivido mucho, me dijo: «Hija mía, a veces plantamos un rosal esperando rosas, pero nacen espinas. No dejes que las espinas te lastimen tanto que te olvides de cuidar la planta». Traté de seguir ese consejo. Continué cuidando la casa, preparando las comidas preferidas de Alberto, preguntando sobre la escuela, aunque él no respondiera. Busqué una psicóloga, doctora Teresa, que me ayudó a entender que la adolescencia de un hijo adoptivo puede ser aún más compleja, llena de cuestiones de identidad y abandono. En 1998, cuando Alberto tenía 18 años, simplemente dejó de ir a la escuela. Faltaban apenas algunos meses para graduarse de la preparatoria. «No necesito ese papel para nada», dijo. «Voy a trabajar con Teodoro en el taller». Me ofreció un empleo. Teodoro era uno de sus amigos mayores, dueño de un taller mecánico en la periferia de la ciudad. Una vez más, Raúl apoyó su decisión. «Trabajar es importante, Lupita. Le hará bien al muchacho, le dará responsabilidad». Yo sabía que era una batalla perdida. Si los dos hombres de la casa habían decidido, nada de lo que yo dijera haría diferencia. Alberto comenzó a pasar días enteros fuera de casa. A veces se quedaba el fin de semana completo sin aparecer, sin dar noticias. Cuando volvía, siempre tenía dinero en el bolsillo, más de lo que debería ganar en un simple taller. Comencé a sospechar que estaba involucrado en cosas ilícitas, tal vez drogas. Encontré un cigarro de marihuana en el bolsillo de su chamarra una vez cuando fui a lavar. Cuando confronté a Raúl, se encogió de hombros. «Es solo marihuana, Lupita. Todo joven experimenta». La verdad es que mi marido tenía miedo de perder al hijo. Alberto era el centro de su mundo, la realización del sueño de paternidad. Prefería hacer la vista gorda ante los problemas, a arriesgar un enfrentamiento que pudiera alejar al muchacho. En 2000 ocurrió algo que lo cambió todo. Alberto llegó a casa de madrugada acompañado por 2 policías. Lo habían atrapado en un bar durante una pelea. Alguien había sacado un arma. Hubo disparos. Un joven resultó herido. Alberto juraba que no tenía nada que ver con eso, que solo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Esta vez, ni siquiera Raúl pudo minimizar la gravedad de la situación. Pagó la fianza, contrató un abogado, usó todos los ahorros que teníamos guardados para la jubilación. Al final, lograron probar que Alberto no estaba directamente involucrado en el tiroteo y fue liberado. Aquella noche cambió a mi marido. Envejeció 10 años en una semana. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo por sí mismo, sino por el hijo, por su futuro. «Tenemos que hacer algo, Lupita», me dijo, la voz quebrada. «Se está perdiendo». Intentamos de todo. Raúl le consiguió un mejor empleo a Alberto, en una empresa de transporte seria, donde trabajaba un compadre nuestro. Yo logré convencerlo de terminar sus estudios en un sistema abierto nocturno. Por algunos meses, parecía que las cosas estaban mejorando. Alberto estaba más hogareño, más respetuoso. Hasta me ayudaba con algunas tareas, como arreglar un grifo o cambiar un foco. Pero era como construir un castillo de arena a la orilla del mar. Pronto vinieron nuevas olas, amigos sospechosos llamando a cualquier hora, salidas misteriosas, dinero apareciendo sin explicación. Y lo peor, Alberto comenzó a beber pesado, llegando a casa tambaleándose, a veces agresivo. En una de esas noches, empujó a Raúl cuando éste trató de impedirle salir nuevamente. Mi marido, ya con 56 años, cayó y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. No fue nada grave, pero el corte sangró mucho. Ver la sangre del padre pareció despertar algo en Alberto. Se puso pálido, comenzó a llorar como un niño.
pidiendo perdón. Por algunas semanas después de este incidente, realmente parecía arrepentido, determinado a cambiar. Asistía a las reuniones de alcohólicos anónimos que funcionaban en el salón parroquial de la iglesia. Iba a trabajar todos los días. Hasta comenzó a salir con una muchacha decente, Lucía, hija de don Norberto de la ferretería. Yo rezaba todas las noches para que esta vez el cambio fuera verdadero, duradero. Raúl estaba más abatido, más silencioso. Los médicos habían descubierto que sufría de presión alta y los medicamentos lo dejaban somnoliento, sin la energía de antes. Fue en esa época, en septiembre de 2002, que Raúl comenzó a sentir dolores en el pecho. Al principio, disimulaba. Decía que era solo un tirón por haber cargado peso en el trabajo. Pero una noche, el dolor fue tan fuerte que cayó de rodillas en la cocina, el rostro contorsionado de agonía. Llamé a la ambulancia en pánico. En el hospital, el diagnóstico llegó como un puñetazo en el estómago. Cáncer de pulmón, ya en etapa avanzada. ¿Cómo puede ser, doctor?, pregunté al médico, doctor Germán. Él nunca fumó en su vida. El médico explicó que podía ser por exposición a sustancias en la fábrica textil, donde Raúl trabajó durante décadas, o simplemente genética. Su padre había muerto joven, también de cáncer. Los meses siguientes fueron una pesadilla de hospitales, quimioterapia, radioterapia. Raúl se consumió ante mis ojos, perdiendo peso, perdiendo el cabello, perdiendo las ganas de vivir. Yo pasé a dormir en el hospital, solo volviendo a casa para bañarme y cambiarme de ropa. Y Alberto desapareció casi por completo. Aparecía de vez en cuando en el hospital, se quedaba algunos minutos incómodo junto a la cama del padre y pronto inventaba una excusa para salir. Cuando yo le exigía más presencia, más apoyo, respondía con agresividad. «Usted no sabe lo que es verlo así. Yo no lo soporto». En realidad, yo sabía exactamente lo que era. Era yo quien sostenía la mano de Raúl durante las crisis de dolor, quien limpiaba su sudor en las noches de fiebre, quien escuchaba sus lamentos y miedos en los momentos de lucidez. Pero Alberto solo podía pensar en su propio dolor, en su propia incomodidad. La última discusión que tuvimos con Raúl, aún consciente, fue justamente sobre Alberto. Yo estaba exhausta después de 3 noches sin dormir bien y me desahogué. «Ni siquiera viene a verte, Raúl, después de todo lo que hiciste por él». Mi marido, aunque débil, encontró fuerzas para reprenderme. «No hables así, Lupita. Él sufre a su manera. Prométeme que lo cuidarás cuando yo ya no esté aquí». Prometí, claro. ¿Qué más podía hacer ante un hombre moribundo? Pero dentro de mí una rebeldía crecía. ¿Por qué tenía que cuidar de un hombre adulto de 22 años que nunca me respetó, nunca me trató como madre? Raúl falleció en una madrugada fría de junio de 2003, mientras yo dormía en una silla junto a la cama del hospital. No vi su último suspiro. No pude despedirme. Cuando la enfermera me despertó, tocando suavemente mi hombro, él ya estaba cubierto con una sábana blanca. Los días que siguieron fueron un borrón de trámites prácticos, velorio, entierro. Alberto apareció en el hospital cuando fui a firmar los papeles de liberación del cuerpo, los ojos rojos, oliendo a alcohol a las 10 de la mañana. No dijo nada, solo me acompañó en silencio. En el velorio, realizado en la capilla del cementerio municipal, se quedó en un rincón, aceptando las condolencias con un asentimiento, sin derramar una lágrima. Varias veces lo vi saliendo para beber algo en el coche con amigos que yo ni conocía. Fue durante el entierro, cuando el féretro estaba siendo bajado a la sepultura, que ocurrió. Yo lloraba abiertamente, apoyada por mis hermanos Eduardo y Tomás. Alberto se acercó por detrás, como si fuera a darme un abrazo. Me incliné ligeramente hacia atrás, buscando el consuelo que pensé que finalmente ofrecería. Fue cuando me susurró al oído, tan bajo que solo yo pude oír: «Tú lo mataste, vieja vaca. Mereces ser usada hasta morir». Aquellas palabras helaron mi sangre. Por un instante pensé que lo había imaginado, que el shock y la tristeza me estaban haciendo oír cosas. Pero la mirada de Alberto,
Cuando me volví para encararlo, confirmó que no tenía alucinaciones. Había odio allí, un odio visceral que jamás había visto, ni siquiera en los momentos de nuestras peores peleas. Mi cuerpo entero se congeló. Las personas alrededor continuaban arrojando flores al féretro, dando los últimos adioses a Raúl. Pero yo estaba paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi hermano Eduardo notó algo raro y sostuvo mi brazo. «Lupita, ¿estás bien? Estás pálida como un fantasma». No pude responder. Mis piernas flaquearon, y si no fuera por mi hermano sosteniéndome, habría caído allí mismo sobre la tumba recién abierta. Alberto se alejó rápidamente, uniéndose a un grupo de muchachos que esperaba cerca de los coches estacionados. Noté que no miró hacia atrás ni una sola vez. El resto de la ceremonia pasó como un borrón. Recuerdo vagamente a personas abrazándome, diciendo palabras de consuelo que no lograban penetrar la niebla de terror que me envolvía. ¿Qué quiso decir Alberto con aquello? ¿Cómo podía culparme por la muerte de su padre? Y más importante, ¿qué pretendía hacer? Después del entierro, mis hermanos insistieron en llevarme a la casa de Eduardo. «No puedes quedarte sola en un momento como este», argumentó Tomás, pero yo sabía que necesitaba volver a casa, enfrentar lo que fuera a venir. No dije nada sobre la amenaza de Alberto. Parecía tan irreal, tan monstruoso, que las palabras no salían. «Estoy bien», mentí. «Necesito organizar las cosas de Raúl, arreglar los papeles». Renuentes, me dejaron en casa al final de la tarde. Antes de salir, Eduardo me abrazó fuerte. «Cualquier cosa, Lupita, a cualquier hora, solo llama, vendré corriendo». Entré en casa con el corazón latiendo acelerado. El silencio era opresivo. Por primera vez en 30 años no estaba Raúl para recibirme, para preguntar sobre mi día, para compartir la mesa de la cena. Las lágrimas vinieron sin aviso y me permití el desahogo que había contenido durante el funeral. Lloré por horas, sentada en el sillón favorito de él, abrazada a su chamarra de lana que aún tenía su olor. Ya era noche cerrada cuando oí el ruido de llaves en la puerta. «Alberto». Sequé las lágrimas rápidamente y me puse tensa, alerta. Él entró tambaleándose, claramente embriagado. Al verme en la sala, se detuvo un momento, como si estuviera decidiendo qué hacer. Finalmente, sin decir una palabra, siguió hacia su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Aquella noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía sobresaltar. Cerré con llave la puerta de mi cuarto y empujé una cómoda contra ella, una barricada improvisada. Por la mañana, cuando finalmente salí del cuarto exhausta, Alberto ya se había ido. En los días que siguieron, casi no aparecía por casa. Cuando lo hacía, era para tomar ropa limpia o dinero que yo dejaba sobre la mesa para evitar confrontaciones. No conversábamos, apenas nos mirábamos. La tensión era palpable, como un animal invisible y peligroso que ocupaba los espacios vacíos de la casa. Una semana después del entierro, recibí la visita de doña Elsa, vecina que vivía 2 casas más abajo de la nuestra. Vino a traer unos tamales y ofrecer condolencias. Mientras tomábamos café en la cocina, comentó casualmente: «Qué pena que Alberto no esté sintiendo tanto la falta de su padre. Ayer mismo lo vi en la cantina de El Charro jugando billar y riendo alto con ese grupo, como si no hubiera pasado nada». Tragué saliva, sin saber qué responder. Doña Elsa continuó, bajando la voz a un tono confidencial: «¿Sabes, Lupita? No quiero meterme, pero creo que deberías tener cuidado. He oído cosas sobre ese grupo con el que anda. Dicen que están involucrados con drogas pesadas, no solo marihuana. Y el Chayo, ese grandote con tatuaje en el cuello, pasó 6 meses en la cárcel regional el año pasado». Agradecí el aviso con un asentimiento de cabeza. Cuando ella se fue, me senté a la mesa de la cocina y por primera vez permití que la idea tomara forma en mi mente. Tenía miedo de mi propio hijo. Esa misma noche tomé una decisión. Llamé a mis hermanos y les conté todo. La amenaza en el cementerio, el comportamiento de Alberto, mi miedo creciente.
Eduardo se puso furioso, queriendo ir inmediatamente a confrontar a Alberto. Y Tomás, siempre más prudente, sugirió que me mudara temporalmente a su casa. No puedo abandonar mi casa, la casa que construí con Raúl, argumenté. Además, eso sería como admitir la derrota. Esto no es una competencia, Lupita, respondió Tomás gentilmente. Se trata de tu seguridad. Al final, llegamos a un acuerdo. Mis hermanos vendrían a pasar algunos días conmigo hasta que decidiéramos qué hacer. Eduardo, recién jubilado, podría quedarse más tiempo, y Tomás vendría después del trabajo y los fines de semana. Cuando Alberto llegó tarde aquella noche y encontró a mis hermanos en la sala, su sorpresa fue visible. Por un momento, vi algo como miedo en sus ojos, rápidamente reemplazado por una expresión de desafío. ¿Qué es esto? ¿Reunión familiar? Estamos aquí para apoyar a tu madre, respondió Eduardo, la voz firme. Acaba de perder a su esposo. Alberto soltó una risa seca. Ella no es mi madre, nunca lo fue. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo, las curaciones en rodillas lastimadas, las noches en vela cuando estaba enfermo, la ropa lavada y planchada, las comidas preparadas con cariño, él aún me negaba el título que más apreciaba. Lupita, es mejor que vayas a tu cuarto, dijo Tomás, levantándose. Aunque era el más tranquilo de mis hermanos, también era el más alto y fuerte, imponente con sus casi 2 metros de altura. Alberto dudó por un momento, luego se encogió de hombros y salió de la sala. Durante la semana en que mis hermanos se quedaron conmigo, Alberto prácticamente no apareció por casa. Cuando venía, era siempre acompañado por 1 o 2 amigos, nunca solo, como si necesitara testigos o protección. Entraba y salía rápidamente, tomando lo que necesitaba, sin decir palabra. Pensé que la presencia de mis hermanos había resuelto el problema, al menos temporalmente. Estaba equivocada. La noche en que finalmente regresaron a sus casas, prometiendo volver el fin de semana, ocurrió el incidente que lo cambió todo. Ya estaba en la cama, casi durmiéndome, cuando oí la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Voces alteradas, risas altas, botellas tintineando. Alberto había traído amigos, probablemente para celebrar mi soledad recién restaurada. Me levanté y me puse una bata sobre el camisón. Respiré hondo, reuniendo valor, y salí del cuarto. En la sala encontré a Alberto y 3 muchachos que no conocía, sentados en el sofá y los sillones, bebiendo y fumando. El olor a marihuana era inconfundible. «Tienen que irse», dije, tratando de mantener la voz firme. «Ya es tarde y esta es mi casa». Uno de los muchachos, con cabello decolorado y un piercing en la ceja, miró a Alberto con una sonrisa burlona. «¿Esta es la señora de la que hablaste? ¿La que cree que manda en ti?» Alberto se levantó, tambaleándose ligeramente. Sus ojos estaban rojos, las pupilas dilatadas. No era solo alcohol, me di cuenta con un nudo en el pecho. «Esta casa también es mía», dijo, arrastrando las palabras. «Mi padre me la dejó a mí también». «De hecho, no», respondí, sorprendida por mi propio coraje. «La casa está a mi nombre, siempre lo estuvo». Era verdad. Cuando compramos la casa, en los años 80, decidimos registrarla solo a mi nombre para simplificar cuestiones de herencia, ya que Raúl tenía otros parientes en Oaxaca. En ese momento, parecía apenas una formalidad burocrática. Ahora era mi única protección. El rostro de Alberto se contorsionó en una máscara de furia. Avanzó hacia mí, señalándome con el dedo a centímetros de mi cara. «Mentirosa, siempre lo quisiste todo para ti. Primero a mi padre, ahora la casa». Uno de sus amigos, el mayor y aparentemente más sobrio, se levantó y sostuvo su brazo. «Tranquilo, Alberto, vámonos de aquí». Salieron, arrastrando a Alberto, que seguía gritando amenazas e insultos. Cuando la puerta se cerró, mis piernas cedieron y caí sentada en el suelo, temblando incontrolablemente. Esa misma noche, cerré con llave todas las puertas y ventanas y llamé a Eduardo. Entre sollozos, le conté lo que había pasado. Llegó en menos de 20 minutos, aún vistiendo pijama bajo el abrigo. «Basta, Lupita,
Mañana mismo vamos a la comisaría a presentar una denuncia. A la mañana siguiente fuimos a la comisaría del centro. El comandante, Lick, Gilberto, un hombre de mediana edad con expresión cansada, escuchó nuestra historia con atención. Cuando terminé, suspiró profundamente. Señora Ramírez, voy a ser sincero. Sin agresión física consumada, lo máximo que puedo hacer es registrar un acta por amenaza. Y aún así, siendo su hijo adoptivo, la situación es complicada. Pero amenazó de muerte a mi hermana, protestó Eduardo, en el entierro de su marido. El comandante se frotó la cara con las manos. Mire, voy a mandar una patrulla a pasar regularmente por su calle los próximos días y voy a llamar al muchacho para una conversación, darle un susto, pero no puedo prometer mucho más que eso. Salimos de la comisaría con una sensación de impotencia. La ley que debería protegerme parecía atada por tecnicismos y burocracia. Eduardo insistió en que me fuera a su casa, pero nuevamente me negué. No voy a ser expulsada de mi propia casa, de la casa que construí con tanto sacrificio con Raúl. Regresé a casa determinada a resistir, a no dejarme intimidar. Cambié todas las cerraduras ese mismo día. Por la noche, Alberto apareció y encontró sus llaves inútiles. Golpeó la puerta por casi 1 hora, alternando entre súplicas y amenazas. No atendí. Eventualmente desistió. En las semanas siguientes, establecimos un extraño impasse. Alberto venía casi a diario, golpeaba la puerta, a veces gritaba obscenidades, otras veces imploraba que lo dejara entrar, alegando que no tenía dónde quedarse. Yo observaba por la rendija de la cortina, el corazón apretado, dividida entre el miedo y un resto terco de amor maternal. Al fin y al cabo, era el niño que había criado, que había enseñado a leer, a andar en bicicleta, a persignarse antes de dormir. Una noche no aguanté más. Abrí la puerta cuando él golpeó. Estaba lloviendo y Alberto estaba empapado, el cabello goteando sobre el rostro delgado y mal afeitado. Por un momento, vi en él al niñito de 5 años que conocí en la casa hogar en Ciudad de México, asustado y vulnerable. «Alberto, ¿por qué me estás haciendo esto?», pregunté, la voz quebrada. Después de todo lo que pasamos juntos. Me miró y por un instante vi confusión en sus ojos, tal vez hasta un destello de arrepentimiento, pero pronto su rostro se endureció nuevamente. «Usted siempre me trató como un intruso. Siempre prefirió que yo fuera un niño bueno y obediente, mientras mi padre me aceptaba como era». «Eso no es verdad», protesté. «Solo quería lo mejor para ti. Quería que estudiaras, que tuvieras una vida decente, que fueras feliz». «¿Eso es un crimen?». «Usted nunca me entendió», respondió, la voz ahogada por la lluvia, o tal vez por emoción contenida. «Usted y mi padre eran diferentes. Él me entendía. Raúl te amaba tanto que no podía negarte nada, incluso cuando era por tu bien», dije, sintiendo las lágrimas mezclarse con la lluvia que entraba por la puerta abierta. «Pero eso no era amor verdadero, Alberto. Amor verdadero es querer que la persona crezca, se desarrolle, sea lo mejor que puede ser». Por un momento, algo pareció cambiar en su mirada, pero pronto sus ojos se endurecieron nuevamente. «Necesito dinero», dijo secamente, «para pagar un lugar donde quedarme». Suspiré exhausta. «Te daré dinero para una semana en una pensión. Después de eso, necesitas encontrar un trabajo, Alberto. No puedo mantener tu vida descontrolada». Entré para tomar mi bolso, dejándolo parado en la puerta. Cuando volví con algunos billetes, los tomó rápidamente, sin mirarme a los ojos. «¿Esto es todo?», preguntó, contando el dinero. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Tanto sacrificio, tanto amor para llegar a esto. Un extraño en mi puerta exigiendo dinero sin un gramo de gratitud o afecto. «Es todo lo que vas a recibir de mí», respondí, la voz más firme. «No vuelvas pidiendo más». Cerré la puerta antes de que pudiera responder. A través de la ventana lo vi alejarse bajo la lluvia, los hombros encorvados, la figura cada vez más pequeña hasta desaparecer en la esquina. En las semanas siguientes, viví en un estado constante de alerta.
Instalé cerrojos adicionales en puertas y ventanas. Mis hermanos se turnaban para pasar noches conmigo. A veces, en las madrugadas, oía golpes en la puerta que me hacían congelar de miedo bajo las cobijas, pero nunca atendí. Un mes después del entierro de Raúl, recibí una llamada del comandante Gilberto. Señora Ramírez, encontramos a su hijo anoche durante un operativo en la zona. Estaba involucrado en una situación delicada. Necesito que venga a la comisaría. Mi corazón se aceleró. La zona era conocida como punto de tráfico y prostitución en la periferia de la ciudad. ¿Qué estaría haciendo Alberto allí? Cuando llegué a la comisaría, el comandante me recibió con expresión grave. Señora Ramírez, su hijo estaba en posesión de sustancias ilícitas, no solo para consumo personal, sino en cantidad que sugiere tráfico. Además, llevaba un arma no registrada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Puedo verlo?, pregunté con voz débil. El comandante dudó. Está alterado. Creo que es mejor que espere hasta mañana, cuando esté más calmado. Pero insistí y finalmente me llevaron hasta la celda donde Alberto estaba detenido junto con otros 3 hombres. Cuando me vio a través de los barrotes, su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba rabia y desesperación. ¿Viniste a ver tu obra?, gritó, agarrándose a los barrotes. ¿Feliz ahora que me pusiste aquí? Alberto, yo no te puse aquí, respondí, manteniendo la voz baja. Fueron tus elecciones las que te trajeron a este lugar. Usted nunca me amó, bramó, el rostro rojo de furia. Nunca. Solo fingió porque quería agradar a mi padre. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que habíamos vivido, ¿cómo podía pensar eso? Pero mirando sus ojos inyectados en sangre, me di cuenta de que no estaba hablando con mi hijo. Estaba hablando con un extraño, alguien dominado por el vicio y el odio. Eso no es verdad, Alberto, dije simplemente. Te amé desde el primer día y sigo amándote incluso ahora. Se rió, un sonido áspero y sin alegría. Entonces sácame de aquí, usa tus ahorros, vende la casa si es necesario, pero sácame de aquí. Negué lentamente con la cabeza. No puedo hacer eso, hijo. Sería contribuir a tu destrucción. Tal vez quedarte aquí sea tu única oportunidad de encontrar un camino mejor. ¡Vieja vaca!, gritó, golpeando los barrotes con tanta fuerza que sus dedos sangraron. Te arrepentirás cuando salga de aquí. Un guardia se acercó y me tocó suavemente en el hombro. Creo que es mejor que se vaya ahora, señora. A la salida, el comandante me informó que Alberto enfrentaría acusaciones serias que podrían resultar en varios años de prisión. Caminé hacia casa en estado de shock, las piernas moviéndose automáticamente, mientras mi mente intentaba procesar todo lo que había ocurrido. Esa noche, sentada en el sillón de Raúl, tomé la decisión más difícil de mi vida. No asistiría a la audiencia para defender a Alberto. No pagaría abogado. No imploraría clemencia al juez. Por primera vez, él enfrentaría las consecuencias de sus actos sin que yo estuviera allí para amortiguar la caída. Era un tipo de amor diferente, más duro, más doloroso, dejarlo enfrentar la realidad que él mismo había creado. Tal vez, solo tal vez, la prisión pudiera hacer lo que mi amor maternal no consiguió, traerlo de vuelta a la cordura. 3 semanas después, recibí otra llamada del comandante Gilberto. Señora Ramírez, siento mucho informarle. Su voz vaciló. Su hijo. Hubo un incidente en la prisión estatal a donde fue trasladado. El tiempo pareció congelarse. ¿Qué tipo de incidente?, pregunté, ya sintiendo un vacío abrirse dentro de mí. Una pelea entre reclusos. Su hijo intentó establecer dominio, digamos, desafió a uno de los líderes del pabellón. Fue encontrado a la mañana siguiente en su celda. No sobrevivió a las heridas. Las palabras llegaron a mis oídos como si vinieran de muy lejos, a través de un túnel largo y oscuro. Alberto muerto. El niño que tomé en brazos, que enseñé a dar los primeros pasos, que acuné en las noches de fiebre, muerto en una celda fría, solo, lleno de odio.
El segundo entierro en menos de 2 meses fue una ceremonia pequeña y triste. Solo yo, mis hermanos, el padre Anselmo y 2 ex compañeros de escuela de Alberto que se enteraron por la noticia en el periódico. No había flores cubriendo el ataúd, no había discursos emocionados, solo el sonido del viento entre los cipreses y mis lágrimas silenciosas cayendo en la tierra recién removida. Cuando todos se fueron, me quedé un momento más frente a la sepultura simple. «Descansa en paz, hijo mío», susurré. «Que encuentres en el otro mundo la paz que no pudiste encontrar en este». Volví a casa aquel día con una sensación extraña. No era alivio, como algunas personas podrían imaginar. Era un vacío inmenso, un duelo doble por el hijo que perdí 2 veces, una para las drogas y el odio, y otra para la muerte. Pero junto con el vacío, había también una quietud que no sentía desde hacía meses. Entré en casa, cerré la puerta con llave y por primera vez desde la muerte de Raúl no necesité empujar la cómoda contra ella. No necesité revisar las ventanas 3 veces antes de dormir. No necesité dormir con el teléfono al alcance de la mano, lista para llamar a mis hermanos al menor ruido sospechoso. Me senté en la sala silenciosa, mirando las esculturas de madera en las paredes, testigos silenciosos de tanto sufrimiento. Y entonces, sorprendiéndome a mí misma, tomé mi cuchillo detallado y un pedazo de madera que Raúl había guardado para un proyecto futuro. Comencé a trabajar, las manos moviéndose casi por voluntad propia. Cuando terminé, horas después, tenía ante mí una pequeña escultura, un pájaro con las alas abiertas, listo para alzar el vuelo. Era imperfecto, áspero en algunos lugares, pero había en él una libertad, una promesa de trascendencia que me hizo llorar nuevamente. Esta vez, no solo de tristeza, sino también de una esperanza naciente. Fue allí, aquella noche, que comencé el largo y doloroso proceso de sanación. Los meses que siguieron a la muerte de Alberto fueron los más solitarios de mi vida. La casa, antes llena de voces y pasos, ahora resonaba solo con mis movimientos. Los vecinos, aunque bien intencionados, evitaban tocar el tema de la tragedia que había caído sobre mi familia. Las visitas se volvieron cada vez más raras, como si mi infortunio fuera contagioso. Fue mi hermana Carmen quien finalmente rompió ese ciclo de aislamiento. Vivía en Taxco desde hacía años y aunque no éramos tan cercanas como yo y mis hermanos, siempre mantuvimos contacto. Cuando supo lo que pasó con Alberto, vino a visitarme trayendo una canasta de naranjas y un abrazo apretado que valió más que 1000 palabras de consuelo. «Lupita», me dijo mientras tomábamos café en el porche, «no puedes continuar aquí sola, rumiando estos recuerdos. Ven a pasar un tiempo conmigo en Taxco. Allá el aire es más ligero. Podrás respirar de nuevo». Al principio me resistí. ¿Cómo podría abandonar la casa que construí con Raúl? Los muebles que elegimos juntos, el jardín que plantamos, las paredes que pintamos riendo y soñando con el futuro. Cada rincón guardaba un recuerdo, y abandonarlos parecía una traición. «No estoy diciendo que te mudes definitivamente», explicó Carmen con aquella paciencia que siempre la caracterizó. «Solo pasar un tiempo lejos, aclarar las ideas. Esta casa te está ahogando, hermana. Cualquiera puede verlo». Después de una semana de insistencia de ella y de mis hermanos, acepté. Preparé una pequeña maleta con lo esencial y dejé las llaves con Eduardo, que prometió revisar la casa regularmente. Partí hacia Taxco un atardecer de octubre, cuando los últimos rayos de sol teñían de dorado los campos a los lados de la carretera. La casa de Carmen era sencilla pero acogedora, ubicada en una callecita tranquila cerca del centro. Vivía sola desde que su marido falleció, 5 años antes, y dividía su tiempo entre el trabajo como secretaria en un consultorio médico y las clases de artesanía que daba a turistas. El cuarto de huéspedes tenía una ventana que daba a un patio interior lleno de bugambilias. Y fue allí donde comencé a redescubrir el placer de simplemente estar viva. En las primeras semanas, apenas salí de casa. Pasaba los días ayudando a Carmen con las tareas domésticas.
leyendo libros de su pequeña biblioteca o simplemente mirando por la ventana. Las noches eran más difíciles. Las pesadillas venían con frecuencia, despertándome sudada y temblorosa, muchas veces gritando nombres que durante el día intentaba no pronunciar. Carmen nunca me presionó para hablar sobre lo sucedido. Tenía el don de saber cuándo el silencio es más curativo que las palabras. Pero cierta mañana, mientras desayunábamos, colocó frente a mí una pequeña tarjeta. «¿Qué es esto?», pregunté tomando el papel. «Es la dirección de una persona muy especial. Me gustaría que fueras a conocerla». Miré con desconfianza la tarjeta simple, donde solo se leía «Olga Pimentel, terapeuta y artesana», y una dirección en el barrio de Santa Prisca. «No necesito terapia, Carmen. Necesito tiempo». Mi hermana sonrió con ese gesto sereno suyo. «Olga no es una terapeuta común. Trabaja con madera, igual que tú. Creo que tienen mucho en común». Reticente, pero incapaz de negarme a un pedido de mi hermana después de tanta generosidad, acepté visitar a esta tal Olga la semana siguiente. La dirección me llevó a una casa de adobe antigua, pintada de azul, con un jardín bien cuidado, lleno de hierbas aromáticas y árboles frutales. Cuando llamé a la puerta, me recibió una señora de unos 70 años, cabello gris recogido en un moño simple y ojos de un azul tan profundo que parecían ver a través de uno. «Tú debes ser Guadalupe», dijo con un acento que mezclaba el español con algo más, tal vez náhua. «Carmen me habló de ti. Pasa, el café está listo». Olga no era una terapeuta en el sentido tradicional. No me hizo acostarme en un diván, ni hablar sobre mis traumas. En vez de eso, me llevó a un taller en la parte trasera de la casa, donde vi las esculturas más extraordinarias en madera que jamás había contemplado. Había pájaros tan detallados que parecían a punto de cantar, rostros humanos expresando toda la gama de emociones y escenas de la naturaleza de una delicadeza impresionante. «Tú también trabajas con madera, ¿verdad?», preguntó, observando mi reacción a las piezas. «Lo intenté», respondí honestamente, «pero nunca logré crear nada tan hermoso como esto». Olga se rió, un sonido ligero como campanillas de viento. «Nadie empieza creando obras maestras, querida. La madera enseña paciencia antes que nada». Aquella tarde me dio un pedazo de mezquite y un cuchillo de talla bien afilado. «No pienses en lo que quieres crear», me instruyó. «Deja que la madera te muestre lo que quiere ser». Pasé horas sentada en el taller, trabajando en silencio, mientras Olga se ocupaba con sus propias creaciones. Al principio, me sentí torpe, frustrada por mi falta de técnica, pero poco a poco algo comenzó a emerger bajo mis manos, una forma simple, casi primitiva, de una mujer con los brazos alzados hacia el cielo. «¿Ves?», dijo Olga cuando terminé. La madera sabía lo que necesitabas expresar. Comencé a visitar a Olga 3 veces por semana. Me enseñó técnicas de tallado, cómo elegir la madera adecuada para cada proyecto, cómo afilar y cuidar las herramientas. Pero más importante que eso, me enseñó a usar el arte como forma de expresión para sentimientos que las palabras no podían capturar. «El dolor, Lupita, es como un río», me dijo un día. «Si intentas represarlo, eventualmente se desborda y destruye todo a su alrededor. Pero si creas un canal para que fluya, puede nutrir jardines a lo largo del camino». Mis esculturas se convirtieron en ese canal. A través de la madera expresaba la rabia, el duelo, la culpa y, eventualmente, el perdón. Primero a mí misma, luego a Alberto y finalmente a Raúl por habernos dejado tan pronto. Fue durante ese periodo que conocí a Augusto Méndez, un carpintero jubilado que frecuentaba las clases de Olga los jueves. Tenía manos fuertes y callosas por décadas trabajando con madera, y una sonrisa amable que iluminaba su rostro marcado por el tiempo. Perdió a su esposa por cáncer 10 años antes y entendía como nadie el camino del duelo. Comenzamos como compañeros de taller, intercambiando consejos sobre tipos de madera y técnicas de acabado. Poco a poco, la amistad se profundizó. Augusto me invitó a conocer su carpintería,
donde restauraba muebles antiguos. Me mostró álbumes de fotos de su familia. Me contó historias de su juventud en Morelia. Nunca presionó por más de lo que yo estaba lista para dar, respetando mi espacio y mi tiempo de sanación. A mediados de 2004, casi un año después de la muerte de Alberto, participé en una exposición colectiva de artesanía en Taxco. Entre mis piezas había una escultura en la que trabajé durante meses, un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia lo alto, cada una sosteniendo un pequeño pájaro en diferentes etapas de vuelo. La llamé Recomienzos. Para mi sorpresa, la pieza fue adquirida por un coleccionista de Ciudad de México, que me encargó más trabajos. Pronto comenzaron a llegar otros pedidos. Olga me animó a abrir mi propio taller y Augusto ofreció ayuda para equiparlo. «Tienes un don, Lupita», me dijo. Un don que nació del dolor, pero que ahora puede traer belleza al mundo. Fue Augusto quien me acompañó cuando volví a San Cristóbal por primera vez para buscar el resto de mis cosas. La casa parecía más pequeña, más silenciosa de lo que recordaba. Caminé por cada habitación, despidiéndome de los recuerdos que habitaban allí. En el cuarto que fue de Alberto, me arrodillé y recé por su alma, pidiendo que encontrara la paz que no consiguió en vida. Aquella noche, sentados en el porche de la casa que fue mi hogar por tantos años, le conté a Augusto toda la historia. El sueño de maternidad frustrado por la endometriosis, la adopción de Alberto, los años felices, el deterioro de la relación, la muerte de Raúl, las amenazas, la prisión, el final trágico. Él escuchó en silencio, sosteniendo mi mano cuando las lágrimas me impedían continuar. «Hiciste lo que pudiste, Lupita», dijo cuando terminé. «Algunas personas traen heridas tan profundas que ni todo el amor del mundo puede curar». Al día siguiente, puse la casa en venta. Era hora de pasar página definitivamente. Con el dinero de la venta, compré una casita en Taxco, cerca de Carmen y no muy lejos del taller de Augusto. Transformé el garaje en atelier y comencé a dar clases de escultura a niños de la comunidad local. Mi relación con Augusto creció lentamente, con el respeto de dos personas que conocieron el amor y la pérdida. No era una pasión arrebatadora como la que sentí por Raúl en la juventud, sino un compañerismo profundo, un puerto seguro después de la tormenta. En 2005, decidimos unir nuestras vidas en una ceremonia sencilla, solo con familia y amigos cercanos. Nunca imaginé que encontraría amor nuevamente a esta altura de la vida. Le confesé la noche de nuestra boda. Augusto sonrió, pasando los dedos por mi cabello, ya casi completamente blanco. «La vida tiene estos regalos guardados para nosotros, Lupita. Solo hay que estar abiertos para recibirlos». Y así, a los 53 años, cuando muchos piensan que la vida ya mostró todo lo que tenía para ofrecer, descubrí que siempre hay posibilidad de recomenzar. De las cenizas de la tragedia, nació una nueva Guadalupe, más fuerte, más sabia, más compasiva. Una mujer que aprendió de la manera más dura que no podemos controlar lo que la vida nos trae, solo cómo respondemos a ello. El arte se convirtió en mi voz, mi terapia, mi conexión con el mundo. A través de la madera, transformé dolor en belleza, desesperanza en esperanza. Cada escultura que creaba era un testimonio de que es posible sobrevivir a lo peor que la vida puede ofrecernos y aún encontrar motivos para sonreír, para crear, para amar. «Las manos que tallan también sanan», solía decir Olga. Y tenía razón. Al dar forma a la madera en bruto, di nueva forma a mi propia existencia. Hoy, a los 73 años, mi vida en Taxco es tranquila y gratificante de una manera que jamás imaginé posible después de todo lo que viví. Nuestra casita está en una calle arbolada, en el barrio de Santa Prisca, con un jardín lleno de bugambilias que me recuerdan mis primeros días aquí, cuando el proceso de sanación apenas comenzaba. Augusto y yo compartimos 20 años de compañerismo, respeto y cariño. Él tiene 81 años ahora, un poco más lento en sus movimientos, pero con la misma pasión por la madera y la artesanía que nos unió.
Cada mañana tomamos juntos el café en el porche, observando los pajaritos que vienen a comer las semillas que dejamos en el comedero. Después, cada uno va a su rincón del taller que construimos en el fondo del terreno. Una estructura espaciosa de madera, con grandes ventanas que dejan entrar la luz natural, perfecta para nuestro trabajo. Mi hermana Carmen vive a solo 2 cuadras de distancia. A los 75 años, sigue activa en la comunidad, coordinando un grupo de artesanas que vende sus trabajos a turistas. Nos reunimos todos los miércoles para una merienda que se ha vuelto tradición. Yo llevo mis tamales, receta que aprendí de una vecina mixteca, y ella prepara su famoso pan de elote, una herencia de nuestra abuela. Mis hermanos Eduardo y Tomás siguen viviendo en San Cristóbal, pero nos visitan regularmente, especialmente durante la Feria Nacional de La Plata, cuando Taxco se transforma en un escenario de cuento de hadas con sus decoraciones y espectáculos. En estos encuentros familiares, los recuerdos dolorosos del pasado rara vez se mencionan. Preferimos enfocarnos en los buenos recuerdos, en las historias divertidas de nuestra infancia, entre los cafetales, en las travesuras que hacíamos en la escuela. Mi taller se ha convertido en mi pequeño santuario. Con el tiempo, desarrollé un estilo propio de escultura, combinando técnicas tradicionales mexicanas con elementos de la naturaleza de la Sierra de Guerrero. Mis piezas más conocidas son los guardianes del bosque, figuras talladas en mezquite que representan espíritus protectores inspirados en el folclore local. Cada una es única, con personalidad propia y lleva un mensaje de esperanza y renovación. Hace 5 años me invitaron a exponer mi trabajo en la Casa Borda, un espacio prestigioso en el centro de Taxco. Para mi sorpresa, las esculturas tuvieron una recepción calurosa y hoy mantengo una pequeña pero fiel clientela que incluye coleccionistas de arte popular y turistas en busca de recuerdos auténticos de la región. Además del trabajo artístico, dedico 2 mañanas por semana a un proyecto que me trae inmensa alegría: talleres de tallado para niños en situación de vulnerabilidad. El proyecto comenzó modestamente, con apenas 3 alumnos, pero hoy atendemos a más de 20 niños entre 10 y 15 años. Les enseño no solo técnicas de trabajo con la madera, sino valores como paciencia, perseverancia y la capacidad de ver belleza donde otros solo ven un pedazo de material en bruto. La vida es como la madera, suelo decirles. A veces parece dura e inflexible, pero con las herramientas adecuadas y mucha paciencia podemos transformarla en algo hermoso. En estos jóvenes, especialmente en los más retraídos y marcados por historias difíciles, veo un poco de lo que Alberto podría haber sido, si hubiera encontrado a tiempo una forma de canalizar sus emociones, de transformar dolor en creación. No puedo cambiar el pasado, pero puedo usar lo que aprendí para tal vez ayudar a cambiar el futuro de otros niños. En los días más fríos del invierno serrano, cuando la niebla desciende sobre Taxco como un manto blanco, Augusto enciende la chimenea de piedra que él mismo construyó y pasamos las tardes leyendo, diseñando nuevos proyectos o simplemente conversando. A veces quedamos en silencio, solo disfrutando de la presencia del otro. Un lujo que solo las relaciones maduras conocen. Nuestras noches son tranquilas. Cenamos temprano, generalmente algo simple y casero. Un pozole en los días más fríos o unos chiles rellenos con salsa de tomate y cilantro recogido de nuestro propio jardín. Después vemos el noticiero local o alguna película antigua. Augusto tiene predilección por clásicos del cine mexicano que me hacen recordar las historias que mi padre contaba sobre la tierra de sus antepasados. Algunas noches, cuando el insomnio me visita, compañero más frecuente con el avance de la edad, me levanto sin despertar a Augusto y voy al taller. En el silencio de la madrugada, con solo el ruido ocasional de algún animal nocturno afuera, trabajo en piezas especiales, aquellas que no son para vender, sino para procesar emociones que, aún después de tantos años, a veces emergen como burbujas de un lago profundo. Una de esas piezas ocupa un lugar especial en nuestra sala, una escultura que representa una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño tomados de la mano, formando un círculo. Es mi homenaje a la familia que tuve,
a los años felices con Raúl y Alberto, antes de que la vida tomara rumbos inesperados. No es una negación del sufrimiento que vino después, sino un reconocimiento de que también hubo amor y alegría, y que esos recuerdos merecen ser preservados. El tiempo trajo, sin olvido, al menos una comprensión más profunda. Hoy entiendo que Alberto cargaba heridas que precedían a nuestra familia, traumas de abandono y pérdida que quizás eran demasiado grandes para ser sanados solo con amor y buena voluntad. Entiendo también que Raúl, en su deseo de ser un buen padre, acabó no pudiendo establecer los límites que nuestro hijo necesitaba, y yo, en mi rigidez y miedo, tal vez no supe encontrar el equilibrio. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento, me dijo Olga una vez, y esa frase se convirtió en un mantra que repito en los momentos en que la culpa intenta resurgir. Nuestra rutina incluye caminatas matutinas por el centro histórico de Taxco, donde saludamos a comerciantes y vecinos que ya se han vuelto amigos a lo largo de los años. Los domingos asistimos a misa en la parroquia de Santa Prisca, una construcción de cantera y plata que recuerda las iglesias coloniales de la Nueva España. La fe, que siempre fue importante en mi vida, adquirió nuevos contornos con las experiencias que viví, menos dogmática, más centrada en la gratitud y el amor al prójimo. Una vez al mes, recibimos para la comida dominical a lo que cariñosamente llamamos nuestra familia extendida. Además de Carmen, vienen mis sobrinos con sus hijos y hasta nietos, amigos cercanos como Olga, ahora con casi 90 años, pero aún lúcida y ocurrente, y algunos de los primeros alumnos de mis talleres, hoy adultos con sus propias familias. En estas ocasiones, la casa se llena de voces y risas. El aroma de los moles y tamales llena el aire, y siento una profunda gratitud por la comunidad que construimos. Vivo hoy en Taxco, pero San Cristóbal sigue siendo parte importante de mi identidad. Ocasionalmente, Augusto y yo hacemos una visita a la ciudad donde nací y pasé la mayor parte de mi vida. Visitamos el cementerio donde Raúl y Alberto están enterrados. Llevamos flores, decimos una oración. No son visitas cargadas de tristeza, sino de reconciliación con el pasado, de reconocimiento de que aquellas pérdidas, por más dolorosas que hayan sido, forman parte de mi historia. Y así voy tejiendo los días de esta fase de la vida, con la serenidad de quien sobrevivió a la tormenta y ahora aprecia la calma. No sé cuánto tiempo más tendré. Nadie lo sabe. Pero cada mañana en que despierto y veo el rostro de Augusto a mi lado, cada tarde en que trabajo con mis manos arrugadas, transformando la madera, cada noche en que me duermo en paz, es un regalo que no doy por sentado. La vida, aprendí, está hecha de ciclos, como las estaciones que transforman el paisaje de la Sierra Mexicana a lo largo del año. Hubo el invierno riguroso de la pérdida, sí, pero después vino la primavera del recomienzo, el verano de la plenitud y ahora este otoño tranquilo, con sus colores suaves y su sabiduría silenciosa. Mirando hacia atrás, veo que el viaje, con todos sus dolores y alegrías, me trajo exactamente a donde necesitaba estar. Mis queridos, llegando al final de esta historia que compartí con ustedes, quiero dejarles algunas palabras que nacieron no de los libros o de sabiduría prestada, sino de las cicatrices que la vida dejó en mi corazón y de la sanación que con el tiempo y mucho trabajo interior pude encontrar. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. A los 50 y tantos años, cuando muchos piensan que la vida ya mostró todo lo que tenía para ofrecer, descubrí un nuevo propósito, un nuevo amor, una nueva forma de existir en el mundo. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando me miro al espejo hoy, veo a una mujer que cayó y se levantó innumerables veces, que conoció lo peor de la vida y aún así eligió creer en lo mejor de las personas. La vida me enseñó que, incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga completamente. Fue esa pequeña llama de esperanza la que me guió fuera del laberinto del sufrimiento, aun cuando todo parecía perdido.
Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Elegí el coraje, aún temblando, porque entendí que el miedo solo tiene poder cuando nos paraliza. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no podemos más. Es justamente cuando creemos que llegamos a nuestro límite que descubrimos que existe un reservorio de fuerza dentro de nosotros que ni sabíamos que existía. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Las cicatrices continúan ahí, pero dejan de doler con cada nuevo amanecer que abrazamos con gratitud. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme ahogado en la amargura, pero elegí nadar hasta la orilla, incluso cuando la corriente parecía demasiado fuerte. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces y que no hay vergüenza en aceptar una mano extendida. Los ángeles muchas veces aparecen disfrazados de personas comunes que cruzan nuestro camino en el momento exacto. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. Cada día es una página en blanco, una nueva oportunidad de escribir una historia diferente. No importa cuántos años tenemos. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay un después, esperando ser escrito. Siempre hay luz tras la oscuridad más densa. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada sonrisa genuina, cada momento de paz, cada obra que creo con mis manos es una victoria sobre el sufrimiento que un día amenazó con consumirme. En la madera que trabajo todos los días veo una lección profunda sobre la vida. Incluso los nudos más duros, las partes más difíciles de esculpir, pueden transformarse en los detalles más hermosos de la pieza final. Nuestras dificultades, cuando son trabajadas con paciencia y amor, se convierten en nuestra fuerza y nuestra belleza única. Si hoy tu vida parece un pedazo de madera en bruto, lleno de imperfecciones y áreas difíciles, recuerda, en las manos correctas, con las herramientas adecuadas y el tiempo necesario, puede transformarse en una obra de arte. Tú eres esa obra en proceso, mi querido, mi querida. Ay, mis amados que me acompañaron hasta aquí con esta abuelita que ya ha vivido tanto. Si algo de lo que conté hoy tocó tu corazón, te hizo sonreír, o tal vez hasta derramar una lagrimita, me haría tan feliz si te suscribieras al canal. Es solo un clic, pero para esta abuelita significa el mundo entero. Y esa campanita, ¿sabes? Si puedes activarla, te avisará cuando venga a contar otra historia para ti, calientita como un tamal recién salido de la olla. ¿No sería maravilloso que siguiéramos esta charla? Si quieres darme un regalo aún más especial, comparte este video con alguien que amas. ¿Quién sabe si mi historia puede calentar otro corazón, traer un poquito de esperanza a alguien que lo necesita? Y para que yo sepa que realmente me acompañaste hasta aquí, hasta el final mismo de mi historia, deja en los comentarios la palabra Lupita. Solo eso. Esa palabrita que lleva mi nombre, mi historia, mi viaje. Cuando la lea, sabré que fuiste tú quien sostuvo mi mano durante todo este camino de recuerdos. Gracias por escucharme con tanto cariño. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la vida, con todas sus sorpresas, traiga más luz que sombras en su camino. Con todo mi corazón, Guadalupe.